Nosotros somos Coya. En cada quebrado, en cada guada hay un puesto, ya sea muy antiguo, ya sea reciente, porque igual se van modificando. Este sector es muy importante porque nosotros estamos manteniendo lo que es la transhumancia, que es moverse con el ganado de un lugar a otro. En alguna época del año, en febrero, enero, febrero, se juntaba gente y se hacía fiesta. Se amansaban los animales, se capaba, se señalaba, se marcaba, se floreaba. Se hacía queso, se sacaba mucha leche, quesillo, mantequilla, se aprovechaba todo el verano de todas esas cosas, se armaban los telares, se tejía, eran campos, bueno, son campos muy bonitos, lo único que ahora le falta más vegetación nomás, como le digo, llovía y nevaba más. Ahora está lloviendo y nevando menos, así que por lo tanto hay menos pastos. Cuando pasa eso hay que buscar el pasto con los animales. Hay partes donde está como que fluye de la tierra la burbuja caliente. Entonces si tú tomas esa agüita caliente, le hace bien a tus huesitos, que hoy en día andamos muy enfermos todos. Entonces estas agüitas termales son muy buenas para la salud, tanto como interno como para el exterior de uno. Y yo me siento fascinada cuando vengo para acá. Hay veces que no me baño, pero con solo sentir el ruido del agua, sentir el viento, ver estos cerros hermosos que te rodean, para uno es muy gratificante para el alma. Y uno se va muy contento, muy libre de todo. Nosotros en este momento como indígenas, tenemos como abandonado el territorio. Hubieron temporadas en que las transhumancias no se hicieron en nuestro territorio y las aguas empezaron a mermar, los pastizales ya no habían pastizales, no habían bofedales y lo que es el alimento para el ganado tampoco había. Nosotros sí creemos que es responsabilidad de nosotros que a veces la cordillera está un poco, por el abandono de nosotros, está un poco que no tiene sequía. Y se supone que nosotros estamos como encargados de cuidar eso, de no abusar de la naturaleza. Nosotros podemos ocupar todo lo que tiene acá la cordillera, podemos ocuparlo, no hacer mal uso, como te digo yo, de las cosas naturales de aquí. La gran minería ha dañado mucho nuestro territorio y no hay compensaciones sobre ese territorio y eso es lo que más nos duele a nosotros, ver nuestra Pachamama dañada. Nosotros somos dueños del territorio
espiritual y ancestralmente. No somos dueños legal que dice el hombre blanco. No somos dueños, tomamos de la naturaleza lo que tenemos que tomar y vivimos en ella donde tenemos que vivir y así para nosotros debía ser. Entonces llegaron a esa compañía, comenzaron a tomar agua y las mejores aguas que había en la cordillera lo comenzaron a tomar, se comenzaron a secar un poco los bofedales. Y es un llamado que nosotros le hemos hecho a las empresas mineras que vean otro tipo de procesar sus minerales, sus productos, porque sacrificar la poca agua que nos va quedando, sacrificarla para un producto minero, nosotros creemos que es un daño no solamente para nosotros y para la biodiversidad, sino que es un daño para todas las personas que viven acá en la región y en la comuna. Para que funcione la cordillera, nosotros somos una familia, somos una ayuda para que podamos funcionar bien en la cordillera. Cuando uno somos solos es más difícil funcionar como debe ser, porque nosotros necesitamos de la naturaleza y la naturaleza necesita de nosotros. Somos uno. Cada lágrima valió una estrella y un color, un misterio y un amor, una espera de metralla. La frontera se corrió y el avaro destruyó, sin escrúpulo ni son y sin importarle nada. A la tierra volverás, no la hieras nunca más. Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor, tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana.